Hola, Sola Pérez. Hoy, la primera noche de la vida. Nuestro escritor de hoy se llama Tamio Hoko, La primera noche de la vida, de la editorial también El Caracol. Quédense, no saben lo que tengo para contarles porque hay algunas cositas que les van a encantar. Bueno, este autor es un autor japonés, pero nació en Corea en 1914 porque su padre era suboficial del ejército coreano. Entonces nació en Seúl, pero es un escritor japonés que su seudónimo es Tamio Hoko, pero en realidad se llama Teruji Shishijo. Bueno, a ver, es un libro que trata sobre la lepra. Sé que el tema no es como muy alentador, pero es muy interesante lo que tengo para contarles porque es un libro que él a los 20 años se entera que tiene lepra y muere a los 23 años. Esos 3 años vive en un leprosario y en esos 3 años escribe estos relatos, estos cuentos. Hay una cuestión que quiero comentarles, que es que, bueno, él termina el secundario, cuando termina el secundario se va a la ciudad de Tokio, cuando está en Tokio trabaja en una fábrica durante el día, a la noche estudia en la universidad y ahí comenzó a acercarse un poco a las ideas de izquierda y empezó a militar y a simpatizar un poco con eso, hasta que a sus 20 años se entera que tiene lepra y termina yendo a un leprosario. En Japón, en el año 1931, sale la ley para la prevención de la lepra y arman toda una política sanitaria donde crean 13 leprosarios nacionales. Nuestro autor, Tamio Hoko, escribe en el año 1936 un relato, un cuento que termina yendo a la revista tan conocida como Bunga Kukai, nunca me sale el nombre, pero es una revista en la que estaba siempre ahí Kawabata dirigiéndola o bueno, siendo parte de esa revista. Y Kawabata lo descubre a nuestro autor Tamio Hoko. Cuando Tamio Hoko empieza a escribir, hace el primer relato de esa primer noche en el leprosario, se llama La primera noche y lo titula de ese modo, que es el primer relato de este libro que ahora les voy a contar de qué va. Pero lo llamativo es que Kawabata cuando lee ese primer relato, ese primer cuento, dice no, el título le tenés que agregar de la vida, la primera noche de la vida. Es una indicación que le hace Kawabata, no solamente literaria, sino también una intervención, porque es un comienzo de una nueva vida. Ese primer relato realmente es conmovedor, no solamente porque nos habla de la lepra, pero podemos leer la lepra como cualquier otra enfermedad. Es como cuando ese momento donde una persona se entera de que su vida le cambió y que pasa a tener, digamos, una enfermedad y aprender a aceptar, a vivir con esa enfermedad. Les voy a leer dos parrafitos que me parecen como muy demostrativos de su escritura y sobre esto, porque es un cuento que reflexiona en realidad mucho sobre cómo seguir viviendo, cómo se sigue viviendo cuando uno se entera, ¿no?, que tiene una enfermedad tal vez terminal. Bueno, se pregunta el autor, ¿cómo puede haber desesperación si no hay voluntad de vivir? Siempre he creído que la voluntad de vivir es la fuente de toda desesperación. Él habla con un compañero que ya está, digamos, en el leprosario y le dice, ¿no? Este compañero que ya está de antes, le dice, ya le comenté antes que vivo aquí hace 5 años. Está experimentando la misma angustia o quizás mayor que la que sentí 5 años atrás. Entiendo muy bien cómo se siente, pero
siempre podemos sobrevivir, siempre hay un camino para seguir viviendo. No importa dónde terminemos, siempre hay un camino alternativo. Solo tenemos que ser más modestos con lo que esperamos de nosotros mismos y de nuestras vidas. Eso me encantó, ¿no? Tenemos que ser más modestos con lo que esperamos de nosotros mismos y de nuestras vidas. Yo creo siempre que se encuentra un poco la felicidad o no, en función de lo que esperamos o no esperamos. Bueno, pero ese es un comentario mío al margen. Bueno, un pedacito más, les leo. No son humanos. ¿Entiende lo que digo, Oda? Lo humano en esas personas ya ha muerto. Solo queda una vida temblorosa. En el preciso momento en que uno se enferma de lepra, su humanidad empieza a morir hasta que uno muere del todo. Cuando por fin asumimos la vida como leprosos, entonces volvemos a nacer como humanos. Es una resurrección, una vida temblorosa que ha reencarnado, y así comienza un nuevo modo de vivir. Está muerto y ya no es un ser humano. Piense, ¿de dónde provienen sus preocupaciones y su desesperación? ¿No se deben acaso a que quiere ser la persona que fue y que ya ha muerto? Bueno, este primer relato trata sobre esto. Si ustedes ven en la solapa, acá tenemos la figura de él, una foto de él, y le falta una ceja. Eso es el signo ya de la enfermedad en su cuerpo. Bueno, es un libro tremendo, pero ¿saben que a partir de esto yo me enteré que en Argentina hubo también leprosarios? Yo no sabía. Y me encontré con un documental que habla sobre los leprosarios que fueron creados acá en Argentina. Acá también en el año 1931, casualmente como en Japón, en nuestro país también armaron el Patronato de Leprosarios de la República Argentina y un poco estaba conducido y subvencionado por las damas de la alta sociedad. Entre ellas estaba la señora de Blaquier, y armaron en el año 1939 la colonia Mi Esperanza en Isidro Casanova, que era para los hijos sanos de lo que tenían los padres enfermos de lepra. Entonces, la colonia Mi Esperanza funcionaba como un espacio donde iban allí a los hijos e hijas sanos, para que no se puedan contagiar de la lepra. En ese momento no se sabía tampoco mucho sobre cómo era el contagio de la lepra, entonces para resguardar de manera preventiva armaron la colonia Mi Esperanza. Y también estaba el Hospital Sommer, que ahí es donde iban los padres y las madres, iban los enfermos de lepra, iban al Hospital Sommer, que estaba en General Rodríguez. La colonia Mi Esperanza funcionaba con diferentes talleres, los niños se levantaban, estaban divididos en diferentes pabellones, es un predio inmenso, en diferentes pabellones donde estaban separados los varones y las mujeres, y se levantaban a la mañana. Primero desayunaban, después iban a misa y después iban al colegio. Y también tenían diferentes actividades con diferentes oficios, ¿no? Que era la carpintería, recompostura de calzado. Bueno, había diferentes actividades que podían hacer. Si esto les interesa, porque para mí me pareció muy interesante, porque yo no sabía de la existencia de estos leprosarios o cómo había sido tratado, digamos, esa enfermedad acá en Argentina, pueden ver el documental que se llama Los Buscadores, Colonia Mi Esperanza. Es cortito y es muy interesante porque ahí nos cuentan, hay algunos testimonios de gente que pasó por la colonia y por el Hospital Somers. Así que, bueno, en realidad por la colonia, porque los del Hospital Somers iban ahí ya la gente que estaba enferma, pero la gente que pasó por la colonia fueron, digamos, su infancia estuvo ahí viviéndola y nos cuenta un poco sobre esas vidas y esas historias. Espero que les haya gustado la solapa de hoy, que sigan. Les recomiendo siempre la editorial, también el Caracol, que tienen siempre libros de escritores y escritoras japonesas. A mí es una editorial que me encanta, así que síganos como siempre
¿no? La Solapa en nuestras redes, ya sea por YouTube, donde están todos los videos que vamos haciendo todas las semanas, y también nos pueden seguir por Instagram y por TikTok. Recomienden la Solapa, hablen de la Solapa, hagan comentarios y seguimos como siempre con más literatura.